El mensaje no llegó con delicadeza. No llegó con una advertencia, y ciertamente no llegó con la gracia que esperarías de las personas que te criaron. Aterrizó como un veredicto que ya había sido discutido, debatido y firmado a mis espaldas. Mi nombre es Schiller. Tengo 32 años. Hasta hace 10 minutos, creía que era la columna vertebral de mi familia. Creía que mi sudor, mi dinero y mis noches sin dormir eran el pegamento que mantenía unido nuestro legado. Estaba equivocada. Era un domingo por la noche, del tipo de domingos pesados y húmedos que tenemos aquí en Carolina del Sur. Estaba sentada en mi sofá beige, el que tiene la mancha de café en el reposabrazos que nunca tuve tiempo de limpiar. Acababa de terminar un turno de 12 horas en mi trabajo de finanzas corporativas, el trabajo que realmente paga mi alquiler, y estaba mirando al techo, tratando de reunir la energía para ducharme. La televisión zumbaba de fondo, algún reality show sin sentido que no estaba viendo, cuando mi teléfono vibró en la mesa de centro. Fue una vibración seca y agresiva. No era una llamada, era un mensaje de texto. Lo alcancé con un instinto neutral. Supuse que era un proveedor preguntando por una factura o quizás mi madre, Margot, entrando en pánico por la entrega de productos para el restaurante. Desbloqueé la pantalla y la luz me hirió los ojos cansados. Era una notificación del chat grupal de la familia. El chat se llamaba Equipo Ancla, un nombre que se me había ocurrido hace 3 años cuando intentábamos levantar la moral. Mi padre, Harrison, había enviado un mensaje. Lo leí una vez, luego parpadeé, me froté los ojos y lo leí de nuevo. Las palabras no cambiaron. Me devolvían la mirada. Letras negras sobre un fondo blanco, nítidas y definitivas. Escribió: Schiller, hemos discutido el futuro del Rustian Shore y hemos decidido que ya no requerimos tus servicios. Deberías alejarte por ahora. No hubo un hola. No hubo un ¿cómo estás? No hubo absolutamente ningún gracias. Solo una instrucción limpia y clínica para que me retirara de un espacio que había sostenido financiera y emocionalmente durante 3 largos y agotadores años. Me senté derecha, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Mis pulgares flotaban sobre el teclado. Quería escribir 1000 cosas. Quería gritar. Quería preguntar, ¿quiénes son nosotros? Quería preguntar, ¿tienes idea de lo que hice por ustedes solo esta semana? Pero antes de que pudiera escribir una sola letra, vi los 3 puntos danzantes que indicaban que alguien más estaba escribiendo. Esperé. Era mi madre. Seguramente ella suavizaría esto. Seguramente ella intervendría y diría: Harrison, eso es demasiado duro, o Schiller, hablemos de esto durante la cena. Los puntos desaparecieron. Margot permaneció en silencio. No escribió ni una palabra. Su silencio se sintió más pesado que cualquier insulto que pudiera haberme lanzado. Fue un silencio que confirmaba complicidad. Ella no estaba confundida. Era parte del plan. Entonces llegó el golpe final. Apareció una notificación debajo del texto de mi padre. Mi hermana menor, Kennedy, no había escrito una defensa. No había hecho una pregunta. Simplemente había reaccionado al mensaje de despido de mi padre con un emoji. Era el emoji de celebración. La carita amarilla con un gorro de fiesta y un matasuegras rodeado de confeti. Me quedé mirando ese pequeño gráfico. Un gorro de fiesta para mi despido. Ese único símbolo decía más de lo que cualquier párrafo podría haber dicho. Me dijo que mi eliminación no era una necesidad triste para ellos. Era una victoria. No solo me estaban dejando ir. Estaban celebrando mi ausencia. Sentí una frialdad recorrer mi cuerpo, comenzando en las yemas de mis dedos y extendiéndose hasta mi pecho. No era tristeza. La tristeza es cálida y desordenada. Esto era claridad. Era helada y afilada. En ese segundo me di cuenta de que había estado luchando una guerra para personas que activamente estaban en mi contra. Me negué a discutir en público. Me negué a rogar por un lugar que me había ganado a través de años de sacrificio. Respiré hondo, inhalando el aire viciado de mi apartamento, y escribí mi respuesta. La mantuve simple, tranquila y definitiva: respetaré eso y me alejaré de la familia por completo. Presioné enviar. Luego coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa.
No lloré. No arrojé el teléfono al otro lado de la habitación. Me levanté y caminé hacia la cocina. Me serví un vaso de agua, con la mano firme. Lo bebí lentamente, sintiendo el líquido fresco deslizarse por mi garganta. Luego caminé a mi habitación y me senté en mi escritorio. Era hora de trabajar. No para ellos. Para mí. Abrí mi computadora portátil. La pantalla parpadeó, iluminando la habitación oscura. Navegué hasta el sitio web de mi banco. Mis dedos volaron sobre las teclas, ingresando mi nombre de usuario y la compleja contraseña que cambiaba cada 90 días. La autenticación de 2 factores hizo sonar mi teléfono. Ingresé el código. El panel de control se cargó. Allí estaba. La cuenta de reserva del negocio. Esta cuenta estaba a mi nombre. Fue creada con mi crédito. Fue financiada con mis ahorros, mis bonificaciones y la herencia que me dejó mi abuelo. Era la cuenta que actuaba como garantía para cada línea de crédito que el Rustian Chor usaba actualmente. Miré el saldo, $320.000. Ese número no eran solo dígitos en una pantalla. Era mi vida. Era la casa que no compré. Eran las vacaciones que no tomé. Era el fondo de jubilación que no había comenzado. Era cada almuerzo saltado y cada hora extra que había trabajado durante los últimos 5 años. Lo había puesto allí para protegerlos, para evitar que los proveedores los cortaran, para evitar que el banco ejecutara la hipoteca del edificio. Les había permitido usarlo como un escudo. Pero los escudos son para los soldados, no para los enemigos. Hice clic en la pestaña de transferencias. Seleccioné la cuenta de reserva del negocio como origen. Seleccioné mi cuenta de ahorros personal externa de alto rendimiento como destino. Escribí la cantidad, 320.000. La pantalla preguntó, ¿estás seguro de que quieres transferir $320.000? Hice una pausa de exactamente un segundo. Pensé en el texto de mi padre. Pensé en el silencio de mi madre. Y pensé en ese pequeño emoji de gorro de fiesta que Kennedy había tocado con tanta facilidad. Hice clic en confirmar. Apareció una marca de verificación verde. Transacción pendiente. No me detuve ahí. Fui a la pestaña de usuarios autorizados. Vi el nombre de mi padre. Hice clic en eliminar. Vi el nombre de Kennedy, que tontamente había agregado el mes pasado para que pudiera comprar anuncios de emergencia en redes sociales. Hice clic en eliminar. Vi el enlace automático al sistema de nóminas del restaurante. Hice clic en desconectar. Pasé la siguiente hora desmantelando sistemáticamente la red de seguridad financiera que había tejido a su alrededor. Revoqué cada clave digital, cada contraseña compartida y cada tarjeta de crédito conectada. Lo hice con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Para cuando cerré mi computadora portátil, era medianoche. El silencio en mi apartamento se sentía diferente ahora. No era solitario. Era pacífico. Acababa de despedir a mi familia, y por primera vez en años, podía respirar. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre, pero el mundo se sentía más nítido. Me desperté a las 7, me duché y me puse mi mejor traje azul marino. No revisé el chat grupal. No revisé las cámaras de seguridad del restaurante, un hábito que había desarrollado en los últimos 3 años. Conduje directamente al centro de Charleston. Estacioné mi auto y entré en la oficina de Cayum, mi abogado. Cayum era un viejo amigo de mi abuelo. Era un hombre de pocas palabras con cabello plateado y un traje que siempre parecía costar más que mi auto. Me había ayudado a establecer el marco legal para mi participación en el restaurante años atrás, un marco que mi padre siempre había llamado papeleo innecesario. Cuando entré en su oficina, Cayum levantó la vista de su escritorio de caoba. Vio mi rostro, se quitó las gafas de leer e hizo un gesto hacia la silla frente a él. Esquiler, dijo, con voz grave. Llegas temprano. ¿Es por la auditoría? No, Cayum, dije, sentándome y colocando mi teléfono sobre su escritorio. Se acabó. Me despidieron por mensaje de texto anoche. Las cejas de Cayum se levantaron ligeramente. Esa fue la mayor emoción que le había visto. ¿Despedida?
No eres una empleada, Schiller. Eres la garante. Parece que lo han olvidado, dije. Retiré la garantía anoche. Los $320.000 están de vuelta en mi cuenta personal. Necesito que lo hagas oficial. Kayum se reclinó en su silla de cuero. Juntó las yemas de sus dedos y me miró durante un largo momento. Si haces esto, Schiller, las fichas de dominó caerán muy rápido. Sin esa reserva de capital, el banco exigirá el pago de sus préstamos en 30 días. Los proveedores les exigirán pago contra entrega de inmediato. Será catastrófico. Lo sé, dije, con voz firme, pero ya he terminado de ser lo único que se interpone entre ellos y la catástrofe. Quiero una ruptura limpia. Quiero un documento legal que establezca que no tengo absolutamente ningún rol, ninguna responsabilidad y ninguna autoridad en el Rustian Shore. Con efecto inmediato. Kayum asintió lentamente. Inteligente. Si el barco se hunde, no quieres estar esposada a la barandilla. Pasamos las siguientes 2 horas redactando el documento. Se titulaba Notificación de cese de apoyo y participación. Era frío. Era profesional. Era brutal en su claridad. Escribí que estaba terminando cada rol legal y financiero asociado con el negocio. Escribí que estaba retirando cualquier responsabilidad informal. Declaré claramente que no estaría disponible para consultas, negociaciones financieras, dirección operativa o financiación de emergencia. Kayum revisó el borrador final. Sabes, dijo suavemente, la mayoría de la gente habría llamado gritando. Estás haciendo esto con mucha dignidad, Schiller. La dignidad es cara, Kayum, respondí. Acabo de recibir un reembolso de $320.000 por la mía. Firmé los papeles con una mano suave y firme. Kayum los escaneó y los adjuntó a un correo electrónico. Agregué a Harrison y Kennedy a la lista de destinatarios. No agregué un asunto como váyanse al diablo. Simplemente lo titulé notificación formal. Presioné enviar exactamente a las 10 de la mañana. Salí de la oficina de Kayum a la brillante luz del sol. Me sentí ligera. Me sentí centrada. Me di cuenta de que no había comido desde el almuerzo de ayer. Así que caminé a una cafetería cercana y pedí un bagel y un café. Me senté junto a la ventana, viendo a la gente pasar apurada. Y por primera vez en 3 años, no sentí la necesidad de apurarme con ellos. Era libre. Pero mientras estaba sentada allí, sabía que la historia no había terminado. De hecho, para ellos, la pesadilla apenas comenzaba. Para entender por qué pude alejarme con una precisión tan fría, tienes que entender en qué me metí hace 3 años. Tienes que entender el olor de un restaurante moribundo. Hace 3 años, el Rustian Shore no solo estaba luchando, se estaba pudriendo. Yo vivía en Boston en ese momento, trabajando como analista junior, construyendo una vida lejos de la humedad y el drama familiar. Pero entonces empezaron a llegar las llamadas, no pidiendo dinero. No al principio. Solo quejándose. Los proveedores son unos ladrones, decía mi padre por teléfono. Los clientes ya no tienen gusto, suspiraba mi madre. Vine a casa de visita en julio, y lo que vi me rompió el corazón. El restaurante, que había sido el orgullo y la alegría de mi abuelo, parecía cansado. La pintura se estaba pelando. El letrero de afuera tenía una bombilla quemada, por lo que solo se leía de Rusty. Pero el verdadero horror estaba en la oficina trasera. Una noche, después de que mis padres se fueran a casa, entré en la oficina para revisar mi correo electrónico. El escritorio era una zona de desastre. Sobres sin abrir estaban apilados en torres que se inclinaban precariamente. Abrí uno. Aviso final, electricidad. Abrí otro. Vencido, distribuidores de mariscos incorporado. Comencé a escarbar. Saqué cajones que estaban atascados con papel. Encontré facturas de hace 6 meses. Encontré avisos de impuestos que ni siquiera habían sido abiertos. Era un caos. Era la manifestación física de la negación. Mi padre, Harrison, había estado dirigiendo el lugar con carisma y nostalgia. Era el tipo de hombre que compraría una botella de whisky de $500 para celebrar un buen martes mientras la máquina de hielo estaba rota y goteaba agua en el suelo.
Se negaba a mirar hojas de cálculo. Las llamaba energía negativa. Mi madre, Margo, no era mejor. Trataba el negocio como un club social. Regalaba comidas a sus amigos, vino gratis a los vecinos, y luego se preguntaba por qué la caja registradora estaba corta al final de la noche. No podía ver cómo moría. Ese fue mi error. Me importaba demasiado la historia, el nombre en la puerta. Así que me mudé de vuelta. No les dije que venía a salvarlos. Les dije que quería un cambio de ritmo. Mantuve mi trabajo en Boston pero cambié a trabajo remoto. Así comenzó la era de mi doble vida. De día, era Esquiler la analista, asistiendo a reuniones de Zoom y construyendo modelos financieros para empresas de Fortune 500. De noche, era Esquiler la solucionadora. Puse $50.000 de mi propio dinero en ese primer mes solo para detener la hemorragia. Pagué la factura de la luz para que no la cortaran durante el servicio de cena. Pagué al proveedor de mariscos que amenazaba con demandarnos. No hice un gran espectáculo de ello. No quería herir el frágil ego de mi padre. Simplemente pagué las facturas y archivé los recibos. Cuando el camión del proveedor comenzó a llegar a tiempo de nuevo, Harrison hinchó el pecho. «¿Ves?», me dijo, golpeando el mostrador. Le dije a ese tipo que se pusiera las pilas. «Solo tienes que ser firme con la gente, Esquiler». Me mordí la lengua. No le dije que la única razón por la que ese tipo había vuelto era porque le había transferido $12.000 de mi cuenta de ahorros personal esa mañana. «Tienes razón, papá», dije. «Lo manejaste». Ese fue el patrón. Ellos lo rompían. Yo lo arreglaba, y ellos se llevaban el crédito. Para el segundo año, no solo estaba pagando facturas. Estaba dirigiendo la operación. Reestructuré el menú, eliminando los platos que perdían dinero. Renegocié el contrato de arrendamiento con el propietario, usando mi propia puntuación de crédito como palanca. Instalé un nuevo sistema de punto de venta para que pudiéramos rastrear el inventario de verdad. Trabajaba 18 horas al día. Mi vida social se evaporó. Mi vida amorosa era inexistente. Tenía 30 años, soltera y cansada. Tan profunda, profundamente cansada. Pero estaba funcionando. Los números comenzaron a ponerse en verde. La deuda se estaba reduciendo. El comedor estaba lleno de nuevo. Luego vino la crisis de los mariscos. Fue un martes de noviembre. Nuestro principal proveedor de camarones, un hombre llamado señor Henderson, me llamó. Estaba gritando. Aparentemente, un cheque que mi padre había firmado había sido devuelto. «Te voy a cortar el suministro, Esquiler», gritó Henderson. «Y le voy a decir a todos los demás distribuidores en Charleston que el Rusty Anchor es un moroso». «Por favor, señor Henderson», supliqué, caminando de un lado a otro en el callejón detrás de la cocina. Fue un error. Le transferiré los fondos ahora mismo, más una tarifa por retraso del 10%. «No quiero tu transferencia», escupió. «Quiero una garantía. Quiero saber que si este lugar se va a la quiebra, todavía recibiré mis $40.000». Esa fue la noche en que abrí la cuenta de inversión, los $320.000. Moví toda mi herencia a una cuenta asegurada y firmé un documento que daba al banco, indirectamente, a nuestros principales acreedores un derecho sobre ella si el negocio no pagaba. Era la red de seguridad definitiva. Era mi futuro hipotecado por su presente. Cuando les dije a mis padres lo que había hecho, esperando tal vez un abrazo o un agradecimiento lloroso, mi madre solo asintió y dijo, «Bueno, eso es bueno. Ahora no tenemos que preocuparnos por esas llamadas telefónicas desagradables». Mi padre ni siquiera dijo gracias. Solo miró el papel y preguntó, «¿Esto significa que podemos pedir de nuevo el costillar de primera?». Debería haberme ido entonces. Debería haber hecho las maletas y haber huido. Pero me dije a mí misma que casi estábamos allí. Solo un buen año más y el negocio sería autosuficiente. Entonces podría dar un paso atrás. Fui una tonta. Luego llegó Kennedy. Mi hermana Kennedy tiene 26 años. Es hermosa, carismática y completamente alérgica al trabajo duro.
Había pasado los últimos 4 años encontrándose a sí misma en California, lo que principalmente parecía implicar tomar fotos de tostadas de aguacate y pedirles dinero a nuestros padres para el alquiler. Se mudó de vuelta a casa hace 6 meses. Y así, la dinámica cambió. A Kennedy no le importaban los porcentajes de costo de los alimentos ni las leyes laborales. Le importaba la vibra. Decidió que el restaurante necesitaba un cambio de imagen. El Rusty Anchor es tan viejo, anunció en una cena familiar, picoteando su comida. Necesitamos ser de Anchor. Minimalista, chic. Los ojos de mi padre se iluminaron. Le encantaban las cosas nuevas. Le encantaban los objetos brillantes. Es una gran idea, cariño, dijo. Cambiar la marca cuesta dinero, dije en voz baja desde el final de la mesa. Nuevos letreros, nuevos menús, nuevos uniformes. Estamos hablando de $20,000 como mínimo. Acabamos de volver a tener números negros. Deberíamos ahorrar ese dinero para la temporada baja. La mesa se quedó en silencio. Kennedy rodó los ojos. Siempre eres tan negativa, Schiller, dijo. Actúas como si el dinero fuera lo único que importa. No tienes visión. La visión no paga los camarones, Kennedy, espeté. ¿Basta? Mi padre golpeó la mesa con la mano. Schiller, deja de desanimar a tu hermana. Tiene ideas frescas. Has estado tan metida en los números que has perdido la perspectiva general. Yo perdí la perspectiva. Yo era la única que miraba la imagen completa. Todos los demás estaban mirando una fantasía. Pero siguieron adelante con ello. Kennedy se hizo cargo del marketing. Gastó $5,000 en una fiesta de lanzamiento que atrajo exactamente 0 clientes habituales. Contrató a sus amigos para que fueran embajadores de la marca, lo que significaba que comían gratis y publicaban selfies. Y la peor parte, a mis padres les encantó. Les encantó la atención. Les encantó ver a Kennedy ser el centro de la sala. Yo me convertí en la villana. Yo era la aguafiestas. Yo era la que decía no al champán caro. Yo era la que preguntaba por qué la factura de la mantelería era el doble de lo que debería ser. Comencé a notar las reuniones. Entraba al restaurante y veía a mi padre, mi madre y Kennedy acurrucados en un reservado con el gerente general. Cuando me veían, dejaban de hablar. ¿Qué está pasando?, preguntaba yo. Solo una lluvia de ideas, decía Kennedy con una sonrisa tensa. Sentí que se me escapaba. El respeto, si alguna vez existió, se había ido. Yo era solo la cartera. Era el cajero automático que a veces respondía. Una noche, aproximadamente una semana antes del mensaje de texto, los escuché en la cocina. Había entrado por la puerta trasera en silencio para revisar el inventario. Mi padre estaba hablando con el jefe de cocina. Sí, Kennedy realmente está tomando las riendas ahora, dijo, con la voz llena de orgullo. Tiene un instinto natural para este negocio. Schiller. Bueno, Schiller es buena con las hojas de cálculo, pero no es una líder. Es demasiado rígida. Demasiado rígida, susurré para mis adentros en el pasillo oscuro. ¿Rígida? Así llamaban a la persona que se aseguraba de que sus cheques no fueran devueltos. Así llamaban a la persona que los salvó de la bancarrota. Salí esa noche sin decir una palabra. Conduje a casa en silencio. Creo que una parte de mí supo entonces que el final se acercaba. Simplemente no esperaba que llegara a través de un mensaje de texto. Y ciertamente no esperaba un gorro de fiesta. Antes de que presenciemos las consecuencias de la decisión de Schiller y cómo el Rusty Anchor maneja la repentina desaparición de $320,000, tómense un segundo para darle al botón de me gusta y suscribirse al canal. Además, dejen un comentario con el nombre de la ciudad desde la que están viendo. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Ahora, veamos qué sucede cuando el dinero se acaba. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una niebla lenta y progresiva. Después de que el proyecto de cambio de marca de Kennedy comenzara a desangrarse financieramente, esperaba que mis padres entraran en pánico. Esperaba que volvieran a mí pidiendo un rescate, pidiendo la lógica que los había salvado tantas veces antes.
Pero no lo hicieron. En cambio, una extraña nueva realidad comenzó a formarse dentro del Rustian Shore. Era una realidad donde los hechos no importaban, solo los sentimientos. Unos 6 meses antes del mensaje de texto, el tono dentro de mi familia cambió por completo. Lo primero que noté fue cómo los cumplidos comenzaron a aterrizar en lugares que se sentían desconocidos. Incluso cuando nada serio había cambiado en el trabajo real, cuando los márgenes seguían siendo ajustados y los costos laborales seguían siendo demasiado altos, las voces de mis padres llevaban una nueva calidez. Pero esa calidez no estaba dirigida a mí. Un martes por la noche, entré al restaurante para dejar los horarios de nómina revisados. Mi padre, Harrison, estaba de pie cerca del puesto de anfitrión con un grupo de inversores locales, personas a las que había estado tratando de impresionar durante años. Kennedy también estaba allí. Llevaba un vestido de diseñador que sabía que no podía pagar, riendo y sosteniendo una copa de vino. Me acerqué, sosteniendo la carpeta que contenía el plan de supervivencia real para el negocio. Y esta, bramó mi padre, señalando a Kennedy, es la genio creativa detrás de nuestro cambio de rumbo. Kennedy ha revitalizado por completo el alma de este lugar. Los inversores asintieron, sonriéndole. Kennedy resplandecía, absorbiéndolo todo. Todo se trata de energía, canturreó Kennedy. Queríamos crear un espacio que respire. Me quedé allí, invisible. La carpeta en mi mano se sentía como un ladrillo. Uno de los inversores, un hombre llamado señor Thorne, me miró. ¿Y quién es ella? Mi padre me miró. Por una fracción de segundo, vi molestia en sus ojos, como si mi presencia le recordara las deudas, los préstamos y la dura verdad. Oh, esa es Esquiler, dijo con desdén. Ella ayuda con la contabilidad a veces. Ya sabes, las cosas aburridas. Ayuda. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Yo no era la ayudante. Yo era la garante. Yo era la razón por la que las luces estaban encendidas para que pudieran verse. Yo era la razón por la que había vino en esas copas. Coloqué la carpeta en el mostrador. Necesito que firmes los cheques de la nómina, papá, dije, con voz plana. O los cocineros no cobrarán el viernes. Me hizo un gesto con la mano sin mirar. Ahora no, Esquiler. Estamos discutiendo el futuro. Simplemente déjalo en la oficina. Regresé a la oficina, el sonido de sus risas siguiéndome como una burla. Ese fue el momento en que me di cuenta de que la historia se estaba reescribiendo. En esta nueva versión de la historia, el rescate financiero que había orquestado no existía. Kennedy era la heroína porque hacía que las cosas se vieran bonitas. Yo era la villana porque hacía las cosas reales. La eliminación se aceleró después de esa noche. Unas semanas después, un gerente se me acercó en silencio cerca del muelle de carga. Se llamaba Ben, un buen hombre que había estado con nosotros durante 10 años. Parecía nervioso. Seguía mirando por encima del hombro para asegurarse de que Kennedy no estuviera cerca. Esquiler, dijo en voz baja. Creo que deberías saber algo. ¿Qué pasa, Ben? Tu padre y Kennedy tuvieron una reunión con el banco ayer sin ti. Mi estómago se revolvió. ¿Qué banco? ¿El First National? ¿El oficial de préstamos? Ben dudó. Los escuché hablar después. Kennedy decía que tu energía negativa estaba frenando el negocio. Le dijo a tu padre que si quieren expandirse, abrir una segunda ubicación, necesitan simplificar el liderazgo. Necesitan cortar el peso muerto. Peso muerto. Miré a Ben, tratando de procesar la audacia. ¿Mi padre estuvo de acuerdo? Ben bajó la mirada a sus zapatos. Dijo que tal vez ya habías cumplido tu propósito. Dijo que ahora que las cuentas están estables, ya no necesitan un gestor de crisis. Necesitan un visionario. Le di las gracias a Ben y me alejé. No los confronté. No irrumpí en el comedor y volqué una mesa. Simplemente volví a mi apartamento y revisé la cuenta de inversión. Los $320,000 todavía estaban allí. Mientras ese dinero estuviera allí, pensé que estaba a salvo.
Pensé que no se atreverían a echarme porque tenían que saber, que el dinero era lo único que mantenía a los lobos a raya. Estaba equivocada. Subestimé su arrogancia y sobreestimé su inteligencia. Las semanas se arrastraron. Me convertí en un fantasma andante. Me eliminaron de las cadenas de correos electrónicos. El calendario compartido, que usaba para gestionar las entregas de los proveedores, fue bloqueado. Cuando intenté iniciar sesión, apareció un mensaje: acceso denegado. Contacte al administrador. La administradora era Kennedy. Dejé de ir al restaurante durante las horas de servicio. Solo iba tarde por la noche para revisar los números, como una ladrona en mi propia casa. Y lo que vi me aterrorizó. Kennedy estaba gastando dinero que no teníamos, muebles nuevos, campañas publicitarias caras, un consultor que cobraba $5.000 al mes solo para crear listas de reproducción de Spotify para el comedor. Las ganancias que había logrado reunir se estaban evaporando. Pero en la superficie, todo parecía estar bien. Las críticas eran buenas. Los me gusta de Instagram eran altos. Mis padres estaban intoxicados por la ilusión del éxito. Luego llegó el domingo por la noche. Acabábamos de cerrar los libros de octubre. Fue, en papel, el mejor mes que el restaurante había visto en 5 años. ¿Por qué? Porque la reestructuración de la deuda que había negociado 6 meses atrás finalmente entró en vigor. Los pagos de intereses disminuyeron y el flujo de caja mejoró. Mi padre vio el saldo del banco y pensó que era rico. No entendió que el dinero ya estaba asignado para impuestos e inventario. Solo vio un número grande y pensó: lo logramos. Y si lo lograron, entonces ya no me necesitaban. Estaba sentada en mi sofá cuando llegó el mensaje. Acababa de terminar de revisar el informe de octubre en mi computadora portátil, sintiendo un raro momento de orgullo. Estábamos a salvo, finalmente. Entonces mi teléfono vibró. Hemos decidido que deberías alejarte por ahora. El texto de Harrison. No fue un impulso. Fue una trampa. Habían esperado hasta el momento exacto en que el barco dejó de hacer agua para arrojar al capitán por la borda. Querían la estabilidad que yo había construido, pero no querían a la persona que la construyó. Leí el mensaje de nuevo. Alejarte por ahora. Era un lenguaje cobarde. Por ahora implicaba que podría permitírseme volver si me comportaba, si suplicaba. Era un juego de poder. Querían ponerme en un tiempo fuera para mostrarme quién estaba realmente a cargo. Luego vino el emoji de Kennedy, el gorro de fiesta. Ese fue el sello en la orden. Esa fue la confirmación de que esto no era un negocio. Era personal. Kennedy quería el trono. Y mi padre era demasiado débil, demasiado vanidoso para decirle que el trono estaba hecho de cartón. Respondí: respetaré eso y me alejaré de la familia por completo. No les hablé del dinero. No les advertí sobre la garantía. Si ellos eran los visionarios, seguramente tenían un plan para eso, ¿verdad? Cerré la computadora portátil. Retiré los $320.000. Corté el cordón, y luego esperé. El silencio que siguió a mi renuncia duró exactamente 4 días. Durante 4 días, viví en una paz extraña y suspendida. Fui a mi trabajo corporativo. Volví a casa. Cociné la cena. Dormí. No revisé las cuentas bancarias del Rustian Shore porque ya no tenía acceso. No pasé en coche por el restaurante. Simplemente viví mi vida, una vida que de repente se sentía muy espaciosa sin el peso aplastante de la incompetencia de otras personas. Pero en la mañana del 5.º día, el silencio se rompió. Comenzó con un mensaje de texto de un número que no reconocí: señorita Esquiler, soy Mark de Atlantic Seafood Supply. Nuestros camiones de reparto están en el muelle, pero la tarjeta de pago registrada ha sido rechazada. No podemos descargar el cangrejo sin pago. Por favor, avise. Miré el teléfono y sonreí. Una sonrisa fría y triste. No respondí. Bloqueé el número. 1 hora después, mi teléfono sonó. Era el gerente de la sucursal del First National Bank. Lo conocía desde hacía años. Esquiler, sonaba frenético. Acabamos de recibir una alerta en la cuenta del negocio.
Los fondos de garantía han desaparecido. El sistema congeló automáticamente la línea de crédito operativa. Hay cheques rebotando por toda la ciudad. ¿Qué está pasando? No lo sé, Jim, dije con calma, sorbiendo mi café. Ya no estoy involucrada con el Rustian Shore. Deberías llamar a Harrison. Llamé a Harrison, dijo Jim, su voz subiendo de tono. Me está gritando. Dice que hay un error. Dice que el dinero está allí. Esquiler, sin esos $320.000, se incumplen las cláusulas del préstamo. Tengo que exigir el pago del préstamo hoy. Entiendo, Jim. Tienes que hacer tu trabajo. Y yo ya no soy la garante. Mi abogado envió la documentación el lunes. ¿La recibiste? Hubo un largo silencio al otro lado. Yo. La veo ahora. Esquiler, ¿sabes lo que esto les va a hacer? Sé exactamente lo que va a hacer, Jim. Que tengas un buen día. Colgué. Las fichas de dominó caían más rápido de lo que esperaba. Para el mediodía, comenzaron los mensajes de texto de mi familia. Primero, fue Kennedy, Esquiler, contesta el teléfono. El banco está actuando como loco. Papá está desesperado. ¿Arregla esto? Arregla esto. No un por favor. No un lo siento. Solo una orden. Lo ignoré. Luego mi madre, Esquiler. ¿Por qué se va el camión de los mariscos? Tenemos un evento privado esta noche. No quieren descargar la comida. Llámalos ahora mismo. Lo ignoré. Luego mi padre, Esquiler. Esto no es gracioso. Devuelve el dinero. Podemos hablar de tu rol más tarde, pero devuelve el dinero ahora. Miré ese mensaje. Devuelve el dinero. Como si fuera su dinero. Como si fuera un juguete que había quitado del arenero. No respondí. Puse mi teléfono en no molestar y fui a una clase de yoga. Esa noche, supe de Ben, el gerente. Me llamó desde su teléfono celular personal. Respondí. Esquiler, susurró. Esto es una masacre aquí. Cuéntame, dije. Los proveedores nos pusieron en pago contra entrega. Pero no tenemos el efectivo porque el banco congeló las cuentas. Tuvimos que eliminar la mitad del menú esta noche. Los clientes se estaban yendo. Harrison está en la oficina gritándole al banco. Kennedy está llorando en el congelador. ¿Y el personal?, pregunté. El personal está asustado, Esquiler. Un cheque de nómina de uno de los lavaplatos rebotó esta tarde. Corren rumores de que vamos a cerrar. 3 camareros renunciaron en el acto. Sentí una punzada de culpa por el personal. Ellos eran inocentes en esto. Dile al personal que aguante, Ben. Pero diles que cobren sus cheques en el mostrador del banco, no que los depositen. Que saquen el efectivo mientras puedan. Lo haré, dijo Ben. Esquiler, ¿vas a volver? No, Ben, dije suavemente. Nunca voy a volver. El fin de semana fue un caos. Mi teléfono registró 47 llamadas perdidas de mis padres y Kennedy. Los mensajes de voz pasaron de demandas airadas a súplicas desesperadas. Un mensaje de voz de mi padre se destacó. Sonaba más pequeño de lo que nunca lo había escuchado. Esquiler, mira, quizás fuimos precipitados. No sabíamos que las cuentas estaban estructuradas de esa manera. Necesitamos esa liquidez. Solo ven el lunes. Podemos sentarnos. Kennedy está dispuesta a dejarte manejar los libros de nuevo. Kennedy está dispuesta a dejarme. La arrogancia era impresionante. Incluso mientras se ahogaban, intentaban negociar desde una posición de poder que no tenían. No respondí. Pasé el fin de semana pintando mi sala de estar de un amarillo brillante y alegre. Compré plantas nuevas. Reservé un vuelo a Italia para la primavera, algo que había querido hacer durante 10 años pero nunca pude por el restaurante. El lunes por la mañana, envié un último correo electrónico. Copié a mi abogado, al banco y a mis padres. A Harrison y Kennedy, escribí.
He recibido sus mensajes. Para ser claros, los $320.000 eran mi capital personal invertido para asegurar sus deudas. Cuando terminaron mi participación, terminaron esa seguridad. No soy una consultora. No soy un banco. Soy la hija que despidieron. No volveré. No arreglaré la crisis de liquidez. Buena suerte con la visión. Atentamente, Schiller. Un mes después, el Rusty Anchor había desaparecido. No explotó. Simplemente se marchitó. Sin la línea de crédito, no podían comprar inventario. Sin inventario, no podían servir a los clientes. Sin clientes, no podían pagar el alquiler. El propietario los desalojó 6 semanas después de mi partida. Escuché en la ciudad que mi padre intentó culpar a la economía. Le dijo a la gente que las cadenas corporativas lo habían sacado del negocio. Nunca mencionó mi nombre. Nunca mencionó el mensaje de texto. Kennedy se mudó de nuevo a California. Vi en Instagram que ahora es una coach de estilo de vida. Publica citas sobre la resiliencia y las familias tóxicas. Tuve que reírme de eso. Mis padres tuvieron que vender su casa para cubrir las deudas comerciales restantes que no estaban cubiertas por la bancarrota. Se mudaron a un pequeño condominio al otro lado de la ciudad. No hemos hablado desde ese último correo electrónico. A veces, tarde en la noche, me pregunto si fui demasiado dura. Me pregunto si debería haberles dado una advertencia. Me pregunto si debería haber dejado el dinero por solo un mes más para permitirles una transición. Pero luego recuerdo el chat grupal. Recuerdo el silencio de mi madre. Recuerdo la frialdad clínica del texto de mi padre. Y recuerdo ese pequeño emoji de gorro de fiesta. Celebraron mi salida. Así que les di exactamente lo que querían, un negocio sin mí. Aprendí algo importante a través de este proceso. Y la lección se mantuvo simple. Los límites no son actos de rebelión. Son actos de supervivencia y respeto propio, especialmente dentro de las relaciones familiares donde la historia emocional a menudo reemplaza la responsabilidad. Cuando trazas una línea, no estás abandonando a la gente. Estás protegiendo la parte de ti misma que te permite vivir sin resentimiento, miedo o deuda invisible. La paz real aparece cuando dejas de buscar la validación de personas que solo valoran tu acceso. Así que tengo que preguntarles, ¿fui yo la mala por quitarles la alfombra de debajo de los pies la misma noche que me echaron? ¿O fue la única manera de hacerles sentir el peso de lo que había estado cargando sola durante años? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal para más historias sobre personas reales trazando líneas reales. Y no olviden comentar abajo. Leo cada uno de ellos. Gracias por escuchar.